Comenzar a jugar. Vamos a darle vida a todo lo aprendido hasta el momento y a aplicar estrategias para poder llevarnos al pilón. El jugador que comienza organiza sus 15 cartas. Debe verificar si tiene honores que cobrar o no. El primer jugador tiene 3 cartas de 9, pero no puede llevarse el pilón porque no tiene los 50 puntos. Toma del mazo las 2 cartas que le corresponden, una K y un pato, lo cual le da los puntos para bajarse en el próximo turno y descarta el 7 sobre el pilón. El segundo jugador tiene los 50 puntos. En varias combinaciones si quisiera bajarse, pero no tiene 2-7 para llevarse el pilón. Así que, primero toma una carta del mazo para cobrar el honor, 3 rojo, y le sale un 8. Prefiere esperar, no se baja y toma las 2 cartas del mazo correspondientes a su turno, J y 6. Y bota una tapa, 3 negros, para evitar que el próximo jugador se pueda llevar el pilón. El tercer jugador no puede llevarse el pilón porque la tapa, 3 negros, lo congeló. Podría bajarse porque cuenta con más de 50 puntos, pero decide solo tomar sus 2 cartas del mazo correspondientes a su turno, K y Joker. Y defiende el pilón triándolo botando un mono, que colocará de forma perpendicular al sentido del pilón para que siempre sobresalga y así no olvidemos que quedó triado. Para que de ahora en adelante, mientras el pilón incluya ese mono, se necesitará 3 cartas iguales a la que muestra el pilón para llevarse. El cuarto jugador tiene cómo bajarse, pero no tiene 3 patos para llevarse el pilón. Prefiere no hacerlo para que no vean su juego. Así que toma sus 2 cartas del mazo, 6 y un honor, 3 rojos. Cobra el honor tomando una nueva carta del mazo y decide lanzar la carta con el cual comenzó el pilón al principio del juego. Recordemos que el primer jugador siempre tuvo los 9 para llevarse el pilón, más no los puntos para la bajada, pero con las cartas que tomó del mazo en su turno anterior, logró acumular lo suficiente para poder bajarse ahora y llevarse el pilón. Comienza a colocar la bajada en la mesa y las 3 cartas con las que tomará el pilón para continuar formando todas las canastas que pueda. Al terminar, descartará una carta para comenzar a armar el nuevo pilón y que la mano continúe. Y su compañero podrá en su turno bajar cartas para completar las canastas de su equipo. El juego continúa hasta que alguien se vaya o se terminen las cartas, recordando que para irse, tu equipo deberá tener al menos una canasta limpia y otra sucia cerrada. Ya sabes lo más básico del canastón. Escribe aquí abajo cualquier duda que tengas. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas de nada.